Buenos días, gracias. Pues nada, bienvenidos a todos, especialmente a las autoridades que nos acompañan hoy a este pleno institucional con motivo del 156 aniversario como ciudad, en concreto el 156 aniversario del primer pleno que se celebró como municipio independiente. Reitero el agradecimiento a las autoridades que nos acompañan. Sé que tenéis una agenda bastante compleja y que estáis hoy aquí para nosotros pues motivo de alegría. Muchas gracias. Señora secretaria, damos inicio a la sesión plenaria. Punto único. Conmemoración institucional del 156 aniversario de la ciudad. Pues le paso la palabra, que no sé dónde está, a don Rubén García, claro, que estaba tapado por el atril, a don Rubén García Pérez. Alcalde, corporación municipal, autoridades, vecinos de distintos municipios de nuestra tierra, amigos, linenses y salvados. Y digo salvados porque la línea ha necesitado de salvación tantas veces, que tantas veces le ha sido denegada, que nosotros mismos la hemos ofrecido. A los feriantes, sin ir más lejos, que acabaron por llamar así a nuestra velada. Una velada que realmente nunca ha necesitado la palabra feria, simplemente porque nunca tuvo origen ganadero. Una velada realmente divertida. Y aquí estamos, en medio de la salvahora, con resaca de emociones del día de ayer, tras la final del Mundial, y agradeciendo a los que han hecho posible que hoy hable como linense y no como periodista detrás de un micrófono. Gracias por la oportunidad al que siempre pregunta de ser preguntado por su ciudad. La ciudad que hoy cumple 156 años de su fundación, 156 años cumplía en enero de su segregación del municipio de San Roque. Y también me van a permitir que mire al pasado como marcan los cánones, pero siendo realista con mi trayectoria, mi experiencia y mis vivencias. Para trasladarme a los patios de antaño, los gobiernos anteriores, los logros y vicisitudes del pasado, no tendría más que irme a los extraordinarios discursos que me han precedido, a los historiadores y cronistas de nuestra tierra, que conocen al dedillo el camino recorrido para llegar hasta aquí. Pero me van a perdonar. En agosto cumpliré 30 años y no sería más que un empape de historia interesante y enriquecedora, pero que poco tendría que ver con lo que yo he vivido en mis carnes. Por eso, hoy me van a permitir que les hable de presente y de futuro. Por eso, el que decía mi tocayo, Rubén García, que quería para su hijo Miguel, o el que con cariño auguraba para esta ciudad del año pasado, en este mismo lugar mi compañero Francis Heredia. Ese futuro que quizá haya empezado a escribirse ahora, ¿o no? La noche en la que cayó la verja, hace apenas días, conté alrededor de 20 micrófonos, medios nacionales e internacionales, forasteros que venían incluso sin saberse el nombre del alcalde de la ciudad que más puede sufrir o beneficiarse de este hito. Un hecho histórico, no hay duda. Un logro, no hay duda. Una alternativa mejor al no acuerdo, no hay duda. Un momento de oportunidades, ¿o no? Lo cierto es que todavía no lo sabemos. El destino del amasijo de hierros que elevaron a varios metros de altura unos, que simularon derribar otros, que han criticado duramente otros, ese amasijo es simbólico. Para muchos es el símbolo de echar la vista atrás y pensar en el sonido del cerrojazo. El que mantuvo separado a familias, el que seguro desgarró lágrimas, incertidumbre, separó amores, hizo buscarse la vida a otros tantos y dejó historias tan íntimas que aprovecho para recomendarles el libro de mi amiga María Jesús Corrales. Dejó tantas cosas que cualquier escenificación de derribo era poca. Faltaron quizá algunos fuegos artificiales. Lo cierto es que escenificación hubo, y uno, que viene del teatro porque nunca olvida sus orígenes, echó de menos guión. El guión es lo que sustenta la puesta en escena, el principio de todo, lo primero que se hace para poner en marcha sobre el escenario aquello que se quiere contar. Y fíjense si era importante ese guión, que se ha tardado 10 años en escribir, porque no era fácil, porque había que ceder, pero ahí está. Un guión que no puede más que agradecerse que esté en nuestras manos en forma de tratado. Pero, ¿se imaginan si ese guión hubiese contado con la opinión de los actores? Aquellos que en el escenario deben sentirse a gusto con el personaje, porque la gira puede durar años, porque estar en un papel a disgusto puede provocar que los artistas se quemen, se lamenten, dejen de dar lo mejor de sí y, en definitiva, dejen de ser felices. Y pasa una cosa. Los de la línea
Eso de que intenten arrebatarnos la felicidad, ya lo tenemos aprendido. Rubén, pensarán algunos, ya está bien de llorar, siempre con la misma historia. Pero es que la historia se repite. Tratando de escribir este discurso, he encontrado decenas de manifestaciones a lo largo de la historia que han llevado a los linenses a la reivindicación. La Asociación de Trabajadores Transfronterizos y su labor no nació ayer, no nació por gusto. El espíritu de superación del linense no viene por gusto. Y además del amasijo de hierro que con alegría despedíamos la pasada noche del martes, faltaron algunos papeles, no muchos, un anexo al guión. De casi 1.800 páginas a imprimir había tinta para algunas más. ¿Se imaginan que junto a la verja más fotografiada de los últimos días hubiese aparecido en la foto un paquete de medidas para hacer realidad eso de la prosperidad compartida? Un revulsivo para un edificio mastodóntico como el antiguo hospital, que se desmorona después de 8 años y me llevó a publicar hasta fetos humanos en su interior para que acabaran tapiándolo. Un parque de vivienda accesible, para que la gente que pensaba que matándose a trabajar iba a tener un jardincito, y ahora con un piso tiene que dar las gracias a sus padres, al hermano y a la abuela que le han ayudado. Una solución fácilmente comprensible para nuestros pensionistas, que todavía hoy no tienen ni idea de lo que va a pasar con ellos. O nuestros pescadores, o un plan de empleo, pero de los que no se acaben a los pocos meses, para que la lacra del narcotráfico no sea una opción, aunque lo cerque la policía. Una concienciación integral, para que cuando tu hijo se le siente al lado un compañero lleno de oros, tenga la valentía de repudiarlo y no de quererlo, y que acabe preguntándole a su padre que por qué Kevin lo lleva a su papá en un Porsche y a él lo llevan en el Seat Ibiza que con tanto esfuerzo compraron. Medidas para que cruzar la verja sea un gusto y no una obligación para no acabar siendo empleado del papá de Kevin. Un cruce que para el que cruza le repatea escuchar el sinsentido del Gibraltar español, porque no puede más que pensar que a ver dónde se mete si vuelve un 1969. Medidas para no tener ni siquiera que ir a ganarse el pan a los motores económicos que un día sí que concedieron a nuestros vecinos de San Roque, Los Barrios o Algeciras. Medidas para que la dignidad no sea solo cuestión de tener que creérnoslo, sino tener razones para ello. Esto no va de colores políticos. Primero, porque sin los de rojo probablemente no habríamos tenido el guión. Porque los de azul podrían haber hecho algo más allá de la crítica. Porque los de naranja podrían haber echado a la calle más veces a su gente ante la falta de medidas. Porque no es crítica para ninguno y puesta en común para todos. Porque el linense tenía los hierros muy vistos y los papeles muy pocos. Porque la zona contigua ya está harta de tener que esperar para cruzar a su puesto de trabajo por el teatro. Porque todavía estamos a tiempo. Porque todos los que estamos aquí sentados queremos a esta tierra. Porque antes que políticos, aquí hay buena gente. Aquí hay gente que quiere a esta tierra por encima de los colores a los que representan. Y después de dar gracias por lo conseguido, después de haber criticado todo lo criticable desde más allá, sin tener ni idea de lo que pasa aquí, todavía podemos hacer posible lo de la prosperidad compartida. Pero lo siento, linenses, porque va a tocar lo de siempre. Lo que viví yo durante 4 años cuando cogía el BlaBlaCar desde Málaga a la línea para venir a currar cada fin de semana. O lo que viví en Madrid durante más de un año. Sacar los dientes. ¿Qué tal, chicos? ¿De dónde sois? Me decían en un cochecito pequeño donde normalmente no olía demasiado bien. De Ayamonte. Yo de Dos Hermanas. De Jerez. ¿Y tú? Ahora decirme la verdad. ¿Cuántas veces os ha pasado por la cabeza decir de Cádiz? De Cádiz no, señores, de la línea. Y entonces, a esperar. No vea, ¿no? Yo lo he visto algunas veces en la tele y tela. Incluso, qué miedo, ¿no? Pues a partir de ahí ya se pueden imaginar lo que hacemos los linenses. Toca primero respirar. Respirar, contar hasta 3 y sonreír, porque la vergüenza no es nuestra. Pues mira, miedo ninguno, respeto todo. Lo que hay en la línea, en mar por 2 lados, una roca al frente, levante cuando se pone pesado, poniente cuando nos regala atardeceres y una gente que suele ofrecerte una silla antes de preguntarte de dónde vienes. Y a partir de ahí, uno se convierte durante el trayecto en guía turístico, historiador, abogado, defensor, gabinete de prensa y, si hace falta, hasta psicólogo del que preguntó. En 10 minutos le hablamos de la Tunara, de la Calle Real, de la Valona, de los voladores, del pulpo asao, del Domingo Rociero y de una ciudad en el que el problema nunca ha sido que falte vida, sino que demasiadas veces han faltado oportunidades. Y al final suele llegar la frase: pues no sabía yo todo eso. Normal, si casi nunca lo cuentan.
Porque la línea no es únicamente lo que aparece cuando suenan las sirenas, sino todo lo que continúa funcionando cuando las cámaras se marchan. No es el plano corto de una persecución, sino el plano general de una ciudad entera levantándose temprano. No es un titular, es la letra pequeña de miles de vidas honradas. Tal vez por eso convenga empezar por el principio. Pero no por un principio lleno de fechas y apellidos, sino por una imagen. Antes de ser ciudad, fuimos una línea pensada para separar. Una fortificación, una contravalación, una frontera militar. Y junto a aquella construcción pensada para la guerra, la gente hizo lo más revolucionario que se puede hacer al lado de un muro: vivir. Donde otros pusieron piedra, levantamos hogares. Donde otros vieron arena, trazamos calles. Donde el mapa parecía terminar, nosotros empezamos. Aquella primera muralla acabó cayendo cuando cambiaron las alianzas y la historia dio una de sus vueltas. Más de 2 siglos después, también ha caído el hierro que todos hemos visto desde niños. Cambian las piedras, cambian los hierros y cambian quienes se hacen la fotografía delante de ellos. La gente permanece. Y quizá esa sea la biografía más exacta de la línea. Todo lo que pretendió separarnos terminó cayendo y todo lo que nos sostuvo llevaba nombre y apellidos. El 17 de enero de 1870, aquellos vecinos consiguieron la segregación de San Roque. El 20 de julio, la primera corporación municipal echó a andar. Tenemos, por tanto, hasta 2 maneras de celebrar que decidimos ser nosotros mismos. Una fecha nos dio término municipal y la otra nos dio voz propia. Pero el carácter no nos lo concedió ningún decreto. Ese ya venía puesto de casa. Éramos pocos más de 300 vecinos, un puñado de calles, algunos cuarteles, una aduana, un cementerio, mucho mar y mucha arena. Nos dieron poco suelo y respondimos con mucho horizonte. Nos llamaron línea y acabamos siendo punto de encuentro. Nos hicieron pequeños en el mapa y nos empeñamos en ser inmensos en el sentimiento. Y antes incluso de que el ayuntamiento tuviera actas, la Tunara ya tenía memoria. Allí el mar llevaba siglos enseñando una lección que después aprendería toda la ciudad. Hay que salir, aunque la noche esté oscura, aguantar el temporal y volver con el día. Los pescadores pusieron el esfuerzo y las mujeres remendaron redes, casas, cuentas y ausencias. Entre todos hicieron del salitre una forma de dignidad. No teníamos campos para una feria de ganado, pero teníamos ganas de encontrarnos. Por eso, apenas unos años después de nacer, inventamos nuestra velada. Hay pueblos que celebran porque prosperan. Nosotros muchas veces hemos prosperado porque celebramos. Porque salir a la calle, compartir una mesa, abrir una casa y bailar juntos también ha sido una manera de resistir. Antes de llamarla salvahora, ya nos estaba salvando. Fueron apareciendo la Inmaculada, la Comandancia, la Plaza de Toros, el mercado, los patios, los huertos y las calles rectas de una ciudad que crecía deprisa. Hasta La Valona nació antes de que oficialmente nos concedieran el título de ciudad. Primero llegó el sentimiento y después el papel. Muy de la línea, también eso. Durante demasiado tiempo no tuvimos universidad, pero exportamos pintores, compositores, cantaores, humoristas, deportistas, profesores y trabajadores que han dejado huella por medio mundo. Talento sin campus, maestros sin despacho y gente que aprendió en la calle cosas que no aparecen en los libros. Porque una ciudad no se mide solo por lo que construye, sino también por a quién recoge cuando todo se hunde. En 1891, cuando el vapor Utopía se fue a pique con centenares de inmigrantes italianos a bordo, aquella población joven, que tampoco tenía demasiado, se movilizó para acoger, cuidar y dar sepultura digna a quienes no conocía. La línea estaba aprendiendo apenas a ser municipio y ya sabía ser humanidad. La dignidad aquí nunca necesitó pasaporte. También aprendimos pronto que los derechos rara vez bajan solos desde un despacho. Hubo trabajadores que levantaron la voz y páginas de nuestra historia que quedaron manchadas de dolor. Vinieron la guerra, la pobreza, el hambre y hasta bombas lanzadas en un conflicto que no era el nuestro. Demasiadas veces hemos sido periferia en los mapas y centro exacto de las consecuencias. Y aún así, hubo una línea luminosa. La de los cines llenos, los patios con las puertas abiertas, los comercios, los cabarets, el Hotel Universal, el viejo San Bernardo, las barcas entrando al amanecer y una calle real que parecía no acabarse nunca. Una ciudad joven que creció tanto y tan rápido que quienes la vivieron todavía la cuentan con los ojos encendidos. Hasta que alguien, desde un despacho, giró una llave. En 1969 cerraron la verja y al cerrar una puerta abrieron miles de maletas.
Lo que para algunos fue una decisión de Estado. Aquí fue una silla vacía en la mesa, un sueldo que desaparecía, un padre marchándose a Londres, una madre estirando lo imposible, un abuelo criando otra vez, un amor interrumpido y un recién nacido enseñado desde lejos entre alambres. Fue aprender a gritar para hablar con alguien que estaba a unos metros. Fue tener a la familia cerca en el mapa y lejísimos en la vida. Prometieron compensaciones, algunas llegaron, otras se quedaron en discursos, sellos, planes y fotografías. Y muchas de las oportunidades que debían curar la herida acabaron instalándose a varios kilómetros de la herida. A la línea le tocó sufrir la decisión, a otros administrar el remedio. Pero la ciudad no se murió. No se murió porque hubo mujeres capaces de convertir 4 ingredientes en comida para 8, porque hubo hombres que aceptaron cualquier trabajo honrado allí donde lo encontraron, porque hubo familias que se repartieron a sus hijos por media Europa y siguieron diciendo, vamos a casa cuando volvían aquí. Porque hubo comerciantes que levantaron la persiana sin saber si entrarían clientes y vecinos que cuidaron del vecino. Ahora a eso le dicen resiliencia. Aquí se llama tirar pa'lante. Cuando la verja volvió a abrirse, regresaron los abrazos. Se acabó enseñar a los niños desde la distancia y hablar a gritos a través de la alambrada. Pero abrir una puerta no devuelve los años perdidos, no repone la juventud de quien emigró ni borra el miedo de quien se quedó. Las heridas históricas no se cierran con el mismo sonido con el que se abre un candado. Y llegamos a estos días. El hierro por fin ha caído. Bien caído está. Que nadie confunda nuestra exigencia con la falta de alegría. Nos alegramos de que desaparezca una barrera que nunca debió condicionar tantas vidas, de que 2 poblaciones condenadas a entenderse puedan hacerlo ahora con menos obstáculos y de que los trabajadores puedan mirar al futuro con algo más de tranquilidad. Pero un tratado empieza cuando se firma y la prosperidad empieza cuando se nota. Y ya que antes hablábamos de guiones, el tratado puede ser un buen guión, incluso un guión histórico, pero el éxito de la obra dependerá de cómo se represente y de si quienes llevan décadas sobre el escenario pueden por fin vivir dignamente de ella. En la función que ahora comienza, la línea no puede limitarse a poner el escenario, el público y buena parte de los trabajadores, mientras otros se reparten los papeles principales. Esta vez tenemos que echar en el reparto, en la dirección y también en la taquilla. La prosperidad se nota en el empleo, en la vivienda, en el precio del alquiler, en la formación, en la seguridad, en una empresa que decide instalarse aquí, en un joven que puede quedarse y en una familia que ya no depende de que cada mañana todo funcione bien al otro lado. Se nota en un antiguo hospital que deje de ser una ruina y vuelve a ser una oportunidad, porque nadie come artículos ni paga una hipoteca con titulares. La prosperidad compartida tendrá que tener código postal, y el primer código postal que debe notarla es el que ha soportado durante décadas el peso de la frontera. Que el acuerdo no sea un punto y final, sino un punto de partida, y que no vuelva a ocurrir que la línea ponga el dolor mientras otros se reparten el desarrollo. Cooperar, sí. Depender, no. Compartir, sí. Renunciar, no. Ser buenos vecinos siempre. Ser el patio trasero nunca. Y mientras todo eso se decide, se desarrolla y se lleva del papel a la calle, esta ciudad no se ha quedado quieta. La línea avanza, no tanto como merece ni tan deprisa como necesita, pero avanza. Se recuperan espacios, se renuevan parques, se transforman instalaciones deportivas, se mejoran accesos, calles y equipamientos y se vuelve la mirada hacia el fuerte de Santa Bárbara, levantado para la defensa y llamado ahora a servir para comprender nuestra historia. Hasta eso tiene algo de justicia poética, convertir un lugar de conflicto en un lugar de memoria. Durante demasiado tiempo estuvimos obligados a apagar fuegos. Empezar a dibujar el mañana también es una forma de progreso. Y decir esto no significa negar lo que falta. Amar a una ciudad no consiste en aplaudirlo todo, sino en no permitir que nada se abandone. Quien señala una acera rota no quiere menos a la línea, la quiere mejor. Quien exige vivienda, empleo, seguridad o limpieza no está atacando a su pueblo, sino negándose a que se conforme. Podemos estar orgullosos y ser exigentes al mismo tiempo. Es más, debemos, porque las obras cambian una calle, pero es la gente la que cambia una ciudad. ¿Quién lleva a la línea en volandas?
La mujer que abre su negocio cuando todavía están baldeando la calle, el trabajador transfronterizo que cruza cada mañana y vuelve cada tarde con el cansancio pegado a la camisa, el pescador que sigue leyendo el mar como otros leen un contrato, la limpiadora que deja preparado un colegio antes de que entren los niños, el maestro que consigue que un alumno se crea capaz, el sanitario que atiende sin preguntar de qué lado viene nadie y el policía que conoce el barrio y también a sus familias. Lo llevan los autónomos que sobrevivimos a las facturas, temporadas flojas y obras en la puerta, los camareros que hacen de una terraza un lugar de encuentro, los taxistas que explican la ciudad mejor que cualquier folleto, los periodistas que cuentan lo malo, como deben, pero pelean también para que lo bueno encuentre un hueco, los artistas que convierten nuestro acento en talento y los deportistas que llevan el nombre de la línea allí donde nunca llegan los prejuicios. La llevan los clubes, las asociaciones, las cofradías, las peñas, quienes reparten comida, quienes acompañan a los mayores y quienes tienden una mano a un joven antes de que sea tarde. Y la llevan sobre todo tantas mujeres que han sostenido esta ciudad sin aparecer en ninguna placa. Madres, abuelas, cuidadoras, trabajadoras, empresarias y vecinas que han hecho economía con una libreta, asistencia social con una olla y mediación familiar alrededor de una mesa camilla. Mucho antes de que las instituciones hablaran de redes, ellas ya habían tejido una. También la lleva a quienes llegaron de fuera y se quedaron, porque aquí hay linenses de nacimiento y linenses de decisión. Gente que vino llorando, como dice la frase, y que después lloró solo de pensar en marcharse. La línea tiene ese extraño poder. Te pide explicaciones al entrar y termina dándote motivos para quedarte. Por eso, cuando alguien pregunta cómo ha sobrevivido esta ciudad a tanto, la respuesta no está en un ministerio ni en un tratado, está en sus calles. Ahora bien, no convirtamos la resistencia en condena. Ser fuertes no puede significar que siempre nos toque soportar más. La valentía de los linenses no puede figurar como una partida de ahorro en el presupuesto de ninguna administración. Ya hemos demostrado bastante. No queremos otra medalla por aguantar. Queremos razones para vivir bien. Yo les dije al principio que en agosto cumpliré 30 años y quizá por eso no he venido a presentarles una nostalgia que no viví, sino a hablarles de una esperanza que sí me corresponde. Mi generación creció escuchando que para prosperar era para beber agua, ¿eh? Mi generación creció escuchando que para prosperar había que marcharse. Y nos fuimos. Nos fuimos a Málaga, a Sevilla, a Madrid, a Londres o allí donde hubiera una oportunidad. Aprendimos a explicar la línea antes incluso de explicar quiénes éramos nosotros. Y nos acostumbramos a responder preguntas, desmontar bromas y defender en conversaciones de 5 minutos una ciudad que otros llevaban años jugando desde lejos. Pero también aprendimos cosas fuera y muchos volvimos. Y otros quieren volver, no para encerrarnos aquí, sino para abrir la línea al mundo. No para vivir del recuerdo, sino para convertir todo lo aprendido en una herramienta. Porque el éxito no puede medirse únicamente por la distancia a la que uno consigue marcharse. También debe medirse por la posibilidad de regresar. Ojalá llegue un día en que otro BlaBlaCar, alguien vuelva a preguntarme: ¿y tú de dónde eres? ¿De la línea? Y no haya un silencio raro, ni un uf, ni un qué miedo. O quizás sí haya una pregunta: ¿la ciudad donde cayó la verja? Y podamos responder: no, la ciudad donde la gente nunca cayó. La ciudad que convirtió una frontera en puente, el puente en oportunidad y la oportunidad en futuro. Hoy la línea cumple 156 años de su fundación. Es una ciudad joven con cicatrices antiguas, una ciudad que no necesita borrar su pasado para avanzar, sino recordarlo bien para no repetirlo. Una ciudad que nació de una línea y se ha pasado la vida demostrando que no tiene límites. No hemos venido solo a soplar las velas, hemos venido a encender luces. Una para quienes se fueron, otra para quienes se quedaron, otras para quienes vuelven y todas las que hagan falta para quienes vendrán.
Que nadie nos regale el futuro, pero que nadie vuelva a quitárnoslo. Que nadie nos pida silencio, pero que todos puedan contar con nuestra mano. Que nadie confunda humildad con resignación, ni alegría con conformismo. Y que nadie vuelva a hablar de la línea, sin escuchar antes a la línea. Porque si la golpean, aguanta. Si la olvidan, se nombra. Si la acercan, se ensancha. Si la caricaturizan, se muestra. Y si intentan callar, la canta. De levante a poniente, de la arena al corazón. La levanta siempre, su gente, la línea de la Concepción. La línea no pide caridad, pide igualdad, no pide compasión, pide inversión, no pide privilegios, pide justicia y no pide permiso para soñar, pide herramientas para trabajar. Quizá por eso la Salvadora no solo sea el nombre cariñoso de nuestra velada, es casi nuestra biografía, la línea salvándose a sí misma, una vez más, sin dejar de bailar. Porque a esta ciudad no la salvará por sí solo un tratado, ni un titular, ni una fotografía, ni un gobierno. A la línea la han salvado siempre los linenses, pero ya va siendo hora de que no tengan que salvarla solos. Feliz 20 de julio, feliz 156 aniversario y viva hoy y siempre la línea de la Concepción. Pues tenemos un auténtico problema para el año que viene. A ver cómo empatamos. Enhorabuena, Rubén, aunque no te veo. Brillante y muy emotivo. Espero que los padres dejen de llorar ya, porque los pobres míos no se ha muerto nadie, ¿eh? Enhorabuena. Os comento un poco el itinerario de lo que nos queda, antes de dar por concluida la sesión plenaria. La Corte y las autoridades, evidentemente todo el que quiera acompañarnos, pasaremos por aquí hasta la escalinata del museo para sacar la tradicional foto de familia con la corporación y a continuación montaremos el cortejo para ir hasta la rotonda de Carlos III, justo aquí detrás, para el izado de la bandera. Que menos mal que ganó España, porque si no alguno se creía que estábamos poniendo la de Argentina, vamos. Y la tradicional copa, teniendo en cuenta de que ayer fue domingo rociero y algunos estamos regular, hablo por mí, y que esta tarde tenemos los toros y también la Corte tendrá que asistir, hemos decidido posponerla hasta el próximo viernes a las 13:30. Las autoridades, evidentemente, y medios de comunicación estáis invitados, ¿de acuerdo? Y antes de concluir la sesión plenaria, pasamos a escuchar el paso doble de la ciudad. Por cierto, se puede cantar, ¿eh?
¡Viva la línea!